Es esto lo que vamos a ver hoy, unas generalidades del sistema, qué es el portafolio que tiene Sika a nivel mundial en estas tecnologías, algo de preparación de superficie que es tremendamente importante cuando vamos a hacer un sistema de protección, cualquiera que este sea, no solo con poliúreas. Los equipos que se utilizan normalmente para la aplicación de poliúreas, campos de aplicación y algunos casos de éxito. Espero poder tener el tiempo suficiente para llegar a los casos de éxito y un par de conclusiones al final. Bien, en general, habrá que empezar como siempre por una definición de qué es una poliúrea. Y pues básicamente este es un polímero sintético, es un compuesto que se derivó de la familia de los poliuretanos. Es una reacción química que se da entre un disocianato y una diamina eh, por un proceso de polimerización y condensación. Es un proceso similar al que se da cuando se fabrica un poliuretano, excepto, la excepción, la diferencia se da en que el enlace que se forma cuando estoy fabricando a través de un disocianato y una diamina es que obtengo un enlace de urea y por eso se llama poliúrea. Es lo que ustedes pueden estar viendo en la presentación. Ese es el enlace mayoritario que se forma acá abajo, que es el enlace de urea y por eso se llama poliúrea el sistema. Desde el punto de vista de estructura molecular, cuando hay un enlace, se obtiene un híbrido, con un poliol con un isocianato, se obtiene un híbrido, que ustedes seguramente en el mercado habrán escuchado hablar de poliuretanos, poliúreas y poliúreas híbridas. Entonces sí, químicamente puede ser lograble obtener un híbrido. Y también, como les dije, se obtienen poliuretanos. Es una familia completa de estos sistemas. Pero a pesar de que son de la misma familia, estos materiales, existen diferencias importantes entre una poliurea y un poliuretano, o incluso un híbrido de poliurea o un híbrido de poliuretano, como queramos verlas. Las diferencias radican en la parte química y en la parte mecánica. Químicamente, los híbridos y las poliúreas, al igual que los poliuretanos, presentan comportamientos bien diferentes uno de otro y mecánicamente igual. La resistencia a la abrasión es diferente entre una poliurea y un poliuretano, la elongación a la rotura es diferente y en general otras propiedades químicas también son diferentes entre uno y otro material. Las poliúreas, además, pueden ser clasificadas en función de su resistencia a los rayos UV en alifáticas y aromáticas. Eso va de acuerdo con su estructura química. La poliurea alifática tiene un costo mucho mayor que la poliurea aromática porque la alifática tiene una resistencia a la radiación UV. Es decir, que puedo ponerla en un color azul y ese color permanecerá estable durante toda la vida útil que esté presupuestada a este material, mientras que una poliurea aromática, a pesar de que puede ser resistente a los rayos UV, no es estable en color. Y los híbridos también tienen un comportamiento bastante diferente cuando están expuestos a los rayos UV. En general, las propiedades y ventajas de las membranas de aplicación líquida son estas. Son materiales que se aplican por aspersión, en general, con este tipo de sistema, equipos especializados, tienen un curado muy rápido, y cuando digo curado rápido me refiero a que es en muy pocos segundos, en algunos casos son 8 segundos, en otros 15, 40 segundos, dependiendo del material y de las condiciones climáticas también, pero son segundos los que se llevan para su curado y puesta en servicio. En general, después de que yo hago la aplicación, obtengo un elastómero, es decir, un producto, un compuesto que se comporta como material elástico, es decir, tiene una alta recuperación, se elonga mucho y además de que se elonga, tiene altísima recuperación después del movimiento. Adicionalmente, puedo obtener aplicaciones libres de juntas, aplicaciones continuas, y esta es una de las ventajas principales de estos elastómeros. Tiene una altísima capacidad para puentear fisuras y esto ha sido demostrado en diferentes laboratorios a nivel mundial. El puenteo de fisuras, tanto activas como fisuras inactivas, que de esto hablaremos un poco más adelante. Tiene muy buena resistencia al intemperismo en general y puede considerarse este sistema como una segunda piel sobre la estructura a la que yo la aplico, que puede ser una superficie de concreto o una superficie metálica.
Dentro de las ventajas principales, y ahora que estamos todos yendo hacia sistemas más limpios, más amigables con el ambiente, pues estos elastómeros son libres de compuestos orgánicos volátiles, son libres de solventes, lo que lo hace muy amigable con el ambiente. Presenta o exhibe una excelente resistencia a la abrasión, es decir, puedo ponerla en contacto o a resistir la tracción de vehículos, por ejemplo. Mencioné hace un momento el puenteo de fisuras. Es flexible en todas las condiciones climáticas, es decir, su comportamiento es permanente en el tiempo y no importa los cambios climáticos que hayan, incluso en un mismo día, como suele suceder en algunas ciudades de nuestro continente, que, que tenemos cambios de temperatura en un mismo día, 3, 4 cambios de temperatura y pasamos de asoleamiento importante, 30 grados, luego bajamos a un 20 con un chaparrón de agua, etc. Entonces, estos materiales se comportan muy bien ante estos cambios climáticos. Hay algunas poliurias que tienen muy buena resistencia al ácido sulfúrico biogénico, es decir, son aptas para ser utilizadas en plantas de tratamiento de agua residual y en general, como son sistemas que se aplican continuos y están completamente sellados, facilitan mucho la limpieza. Son algunas de las ventajas que tienen estos materiales. Pero para la mayoría de los usuarios, la principal ventaja que tiene un sistema de estos es la impermeabilización continua. No hay juntas. Como ustedes pueden ver en la fotografía, no hay una sola junta visible en la superficie y la aplicación facilita el acceso a detalles como lo que están viendo allí mismo. O en este caso, por ejemplo, hay de concreto de diferente sección, altura, forma, y la aplicación se facilita muchísimo y hago una impermeabilización continua, completamente continua, sin la necesidad de que queden juntas expuestas. Y las aristas están muy bien tratadas en este caso. Esa es una de las principales ventajas que tienen los sistemas de poliuria. ¿Dónde puedo aplicar las poliurias? ¿Dónde usarlas? Pues en este punto quiero decirles que en general se puede usar en cualquier proceso constructivo. Lo importante es tener en cuenta algunos factores claves antes de la aplicación para saber si las puedo usar. Yo puedo aplicarla realmente en cualquier lado, pero con algunas condiciones. Esta lista es bastante extensa, no voy a detenerme en ella, pero voy a pasar por algunos puntos importantes. Son plantas de agua, de tratamientos residuales, de aguas residuales, perdón, como les mencioné hace un rato, contención secundaria. Puedo aplicarla en cuartos fríos o cuartos de congelación. Esto va para la industria de alimentos, por ejemplo. Y me detengo en este porque, si bien es cierto que la poliuria puede funcionar o ser, estar activa en cuartos fríos a menos 8 grados o de congelación a menos 27, no quiere decir esto que yo pueda aplicarla a menos 24 grados. Esa es una diferencia importante. Una cosa es dónde voy a ponerla y cuándo voy a ponerla. Entonces, en un cuarto de congelación que funciona a menos 27 grados, para aplicar la poliuria debo tener el cuarto apagado, ese congelador debe estar apagado y la temperatura debe ser la temperatura ambiente del sitio donde está ubicado ese cuarto. Es decir, si estoy en Bogotá, la temperatura ambiente deberá ser 13, 15 grados para poder hacer la aplicación de la poliuria. No puedo aplicar a menos 27 grados. Ella resiste la temperatura permanente a menos 27 grados o puedo llevarla hasta más 100 grados, pero una cosa es la temperatura de servicio y otra es la cosa de la temperatura de aplicación. ¿Dónde más puedo hacer la aplicación de poliurias? En estructuras marinas, onshore o offshore. Puedo aplicarla en muelles, en toda la estructura marina de acercamiento, en vigas, pilas de los muelles, etcétera, todas las instalaciones portuarias, en torres de enfriamiento y en general cualquier sistema o estructura de concreto o metálica que necesite una protección contra la corrosión o contra o prevenir la filtración de agua. Estas son algunas imágenes. Esta, por ejemplo, es una fotografía de una cubierta liviana, está hecha con boards, que fue impermeabilizada con poliúreas. Estas son unas instalaciones de unas plantas de tratamiento de agua potable. Fíjense que es una impermeabilización continua, sin juntas. Por aquí alcanzarán a ver una junta por la que la poliurea pasa derecho. Esta es una aplicación en infraestructura, un puente vehicular de alguna importancia.
Y esta es una imagen de una planta de tratamiento de agua residual donde está siendo utilizada también la poliurea en algunas zonas de proceso de tratamiento. En cuanto a la tecnología SICA, pues la organización tiene diferentes sistemas de protección a partir de poliurias y poliuretanos. Entonces tenemos poliuretanos que pueden ser monocomponentes o bicomponentes. He puesto algunos nombres solamente, el 821, el 701, el 822 y los Cicalastic 612, 615 y 650 de aplicación manual, pero la lista es mucho más larga. Particularmente me refiero a el Cicalastic 821, que se aplica por con el mismo equipo con el que se aplica una poliurea, y los demás son de aplicación manual. En las poliureas híbridas también tenemos un portafolio importante. Está la Cicalastic 851, aplicada por aspersión, 2 componentes que hay que precalentarlos, ya veremos más adelante esto. Y la 851R, que se aplica también por aspersión y está diseñada únicamente para trabajar en techos. La anterior, la 851 sola, es de uso general, es un híbrido de uso general, y la 851R es solo para techos o cubiertas. Y dentro de las poliureas puras está el Cicalastic 841 estándar, de aplicación estándar, el Cicalastic 838LM, este es un material de bajo módulo elástico, está el Cicalastic 8850 y la 8840, todas poliureas puras, doble componente de aplicación a través de un equipo de aspersión. Más adelante veremos algunos detalles de aplicación y campos de uso de cada una de estas poliureas puras, que es el tema principal de la presentación. En general, estas son las características de los poliuretanos y las poliureas híbridas. Son materiales que pueden venir en relación de mezcla 1 a 1, como están viendo acá, o de este tipo, 60-40 en peso. Y su aplicación puede ser, como vieron hace un momento, manual, con equipos de aspersión por calentamiento o equipos convencionales de aplicación. Su elongación a la rotura varía y puede ir de los 350% hasta 430%, incluso podrán encontrar en el mercado poliuretanos con elongaciones mucho mayores a 500%. Y la dureza Shore A, no la D, sino la A, varía de 70 a 80, mientras que las poliureas, que lo veremos también un poco más adelante, tienen una dureza menor que esta. Y el tiempo gel, es decir, el tiempo que se tarda después de que yo hago la reacción y aplico en que esto se forme película, está en 40 segundos para el poliuretano y entre 7 y 15 segundos para las poliureas híbridas, perdón. Es decir, es un tiempo bastante corto después de que yo hago el disparo de la poliurea, que se forma la película, y segundos después de estos primeros 15 segundos ya puedo caminar sobre ese material. Más adelante hay un video corto donde podremos ver cómo es la aplicación para aquellos que no han tenido la oportunidad de verlo. Esta es una fotografía que muestra cómo es la aplicación de una membrana líquida de poliuretano de aplicación manual. Aquí está con un esquí jean y rodillos convencionales haciendo la aplicación del material. Es un poliuretano. Este es estable a los rayos UV, resistente a los UV y estable a los rayos UV. E incluso puede ser utilizado para hacer reparaciones cuando yo tengo daños infligidos mecánicamente sobre una poliurea o poliuretano. Puedo hacer reparaciones con este poliuretano de aplicación manual. Esta es una aplicación típica de la poliurea híbrida que mencioné, Cicalastic 851. Aquí están viendo ustedes la aplicación. Este es un producto que ha sido evaluado en Europa en diferentes laboratorios y tiene aprobaciones europeas para ser utilizado en los tableros de puentes. Esta es una aplicación poco conocida en Latinoamérica, pero en los Estados Unidos y Europa es de amplio uso. Los puentes vehiculares, como están sometidos al ataque de las sales de deshielo, en la época de invierno utilizan sales de deshielo, entonces lo que hacen es, después de que construyen el tablero de puente en concreto, en hormigón, hacen una impermeabilización. Esto es mandatorio en los países europeos y en los Estados Unidos, hacen una impermeabilización, una protección del hormigón con sistemas de este estilo, y sobre ellos se pone la capa de rodadura, que puede ser nuevamente un hormigón de cemento o un hormigón base asfáltico, que veremos también un poco más adelante. Estos materiales en general son muy fáciles de aplicar, veremos a lo largo de la presentación esto. Resisten la inmersión permanente al agua,
es decir, puedo ponerlos en espejos de agua, piscinas, no es muy normal, pero se puede usar en piscinas. Y en general tienen muy buena resistencia a la rayos UV, a la radiación, pero no son estables, es como les mencioné hace un rato, pierden el color en muy poco tiempo. Luego, si lo que yo pretendo es poner una impermeabilización expuesta con poliurea híbrida, voy a tener un resultado desagradable en muy poco tiempo, así que es necesario siempre pensar en poner un top coat sobre la poliurea híbrida cuando voy a dejar un sistema de impermeabilización de este estilo. Adicionalmente a la decoloración que sufren las poliureas híbridas, cuando quedan expuestas a los rayos UV, tienden a tener una pérdida de espesor por los mismos procesos de radiación. Entonces es muy común que la pérdida de peso o de espesor esté alrededor de 0,1 milímetro por año, incluso un poco más dependiendo de la marca que estén utilizando. Entonces no es buena idea dejar una poliurea híbrida expuesta. Siempre se recomienda poner un top coat sobre las poliureas híbridas. Esta es la otra membrana híbrida que tiene Sika, el Sikalassic 8151R, que está diseñada únicamente para cubiertas, pero como ustedes ven abajo, no resiste la radiación UV y es necesario siempre, mandatorio, darle un recubrimiento porque de lo contrario va a desaparecer, realmente desaparece porque va perdiendo su espesor. No lo he mencionado, pero típicamente las poliureas son aplicadas en 2 milímetros, el espesor mínimo que recomendamos generalmente. Y si yo voy a tener una pérdida de 0,1 milímetro por año, quiere decir que en 10 años, en una poliurea pura, en 10 años voy a perder 1 milímetro del espesor que puse, y en una híbrida esta pérdida de espesor es muchísimo más alta, mucho más acelerada, así que no es buena idea dejarlo expuesto. Pero estas poliureas tienen otras ventajas, y es que son resistentes a la penetración de raíces, por ejemplo. Eso quiere decir que esta cubierta que están viendo en la imagen puede ser utilizada como un green roof, es decir, yo puedo hacer un proceso de sembrado de material vegetal y hacer una cubierta verde sobre esta cubierta de hormigón, ya que este material es resistente a la penetración de raíces. En cuanto a las poliureas puras, que es donde más queremos centrarnos, ya que es donde tenemos más experiencia y tienen un mejor desempeño, pues están estas características. Mencioné que tenemos esta de bajo módulo y esta de aplicación estándar y la 8840, la 8440, que es de alta resistencia química. Entonces, en general, todas ellas tienen una relación 1 a 1 en volumen. Su resistencia al desgarro es muy parecida, a excepción de esta que es un poco más rígida. Y la elongación a la rotura, fíjense, las primeras están en un poco más arriba del 380%, pero esta, la 8440, que es la de alta resistencia química, su elongación a la rotura apenas está entre el 50 y el 100%, es decir, es un material mucho más rígido, pero su diferencia radica en la muchísimo mayor resistencia química que tiene comparada con las demás. En cuanto a la dureza short de estos materiales, está rondando los 50, está entre 45 y 50, y el tiempo gel está entre los 6 y los 15 segundos o 6 y 20 segundos, que va a variar en función de la temperatura ambiente en el sitio en el que está siendo aplicada la poliurea. Las aplicaciones estándar pura Sikalassic 838 LM, LM es de bajo módulo elástico, se aplica por aspersión con equipo estándar para poliurea y es resistente a rayos UV, pero no estable. Y su aplicación principal es sobre mantos o impermeabilizaciones asfálticas, mantos asfálticos que no tengan foil de aluminio. Aquí hay un video que no sé si corra o ya, ojalá puedan verlo, de la aplicación de esta poliurea. Esta es una cubierta impermeabilizada con mantos asfálticos que al cabo de un tiempo determinado entonces va a tener problemas de filtración de agua. Entonces decidieron poner una segunda piel con poliurea que pudiera ser aplicada sobre mantos asfálticos. ¿Qué es importante allí? El manto debe estar bien adherido. Si tiene roturas, pues habrá que hacer reemplazo de las piezas que estén rotas. Pero como dice en el slide, no debe tener foil de aluminio. No debe tener protección de aluminio, ninguna protección, ya que esto impediría la adherencia de la poliurea.
Esta poliurea es bastante suave. Después de su aplicación, cuando yo tengo mi elastómero de 2 milímetros, 3 milímetros, es bastante liviana, suave y puedo elongarla con mucha facilidad, a diferencia de otras que se ponen un poco más rígidas. Está, como bien dice ahí, únicamente o específicamente para aplicaciones sobrecubiertas con mantos asfálticos. El Cicalastic 841 es una categoría estándar de muy buen desempeño. Fue con la que hicimos la introducción al mercado de las poliureas en Colombia. Esta fue la primera poliurea que trajimos al país. Muy buen desempeño, es fabricada en diferentes partes del mundo y esta es utilizada actualmente en Centroamérica, en Centroamérica y en Norteamérica específicamente en México tiene un amplio uso esta poliurea todavía. En Latinoamérica estamos utilizando ya poliureas que vienen de Europa. Pero en general este material es de muy, muy buen desempeño, realmente es bastante bueno ante los rayos UV, pero no estable, es decir, no va a degradarse en la presencia de UV, pero sí va a perder su color. Es decir, si yo al cabo de días ese color azul va a cambiar y se va a poner blancuzco, casi que completamente blanco. Así que no es buena idea, si estoy pensando en algo estético, no es buena idea dejar la poliurea expuesta. Este material tiene una certificación también ETAC para ser utilizado en tableros de puentes con, de protección contra la corrosión de ion cloruro en forma o diluidos en el agua lluvia. Bastante fuerte, bastante rígido, bastante robusto para impermeabilización de cualquier sistema que quiera una buena protección. La otra poliurea de uso estándar, poliurea pura, es la Cicalastic 8850, también bicomponente. Aquí alcanzarán ustedes a ver los tambores donde está el material y el personal haciendo la aplicación. Esta es una aplicación en una cubierta técnica de un centro comercial. Es una poliurea para uso universal o uso general. Puedo irme desde una cubierta de ese tipo, una cubierta comercial, hasta aplicaciones residenciales sin ningún problema. Tiene certificados que demuestran que es apta para estar en contacto con alimentos y con bebidas. Luego puede ser utilizado en la industria sin ningún problema. Puede ser utilizado en plantas de tratamiento de agua potable o de agua residual y tiene muy buena resistencia a la abrasión, con lo que puedo pensar en utilizarla en parqueaderos, en parking decks sin ningún problema y con muy buen desempeño. O incluso, como ven en esta imagen, en helipuertos. Lo que están viendo es una imagen de una gobernación en Colombia, en un estado de Colombia. Bajo los colores que ven, el blanco, el verde, el amarillo y el negro, está la poliurea, la 8850, y estos colores pues son los estándares para ese parqueadero. Depende de la organización dueña de este helipuerto, escogerán los colores, si serán blancos solamente o verde o el que sea, pero en general el mensaje es, puedo utilizarla en helipuertos inclusive, en parqueaderos o helipuertos, que este es un helipuerto, pero el mensaje es, puedo poner sobre mi poliurea recubrimientos resistentes a UV con diferentes colores, como es el caso de acá, que sean compatibles con la poliurea. Básicamente me refiero a recubrimientos a base de poliuretano, que tienen muy buen comportamiento a los rayos UV y se adhieren bastante bien sobre la poliurea. ¿Qué es importante mencionar acá? Que estos recubrimientos de poliuretano deben ser aplicados preferiblemente en las siguientes 24 horas a la finalización de la aplicación de la poliurea. Esto para mejorar la adherencia entre uno y otro y garantizar el desempeño del sistema conjuntamente. Y finalmente les mencioné que tenemos la poliurea de altísima resistencia química, Cicalastic 8440, también pura. Y la foto que están viendo es un digestor de una planta de tratamiento de agua residual. Y está allí puesto porque la resistencia química que exhibe esta poliurea es altísima comparada con los híbridos o con las otras poliureas puras. Y es tan buena esta poliurea en la parte química que está diseñada incluso para ser aplicada en atmósferas agresivas como son los tanques digestores, donde hay una producción de biogás importante que generalmente acaba con todos los recubrimientos epóxicos que se ponen allí y pues evidentemente el concreto es mucho menos resistente a este biogás, por lo que siempre será necesario pensar en una aplicación de protección de este estilo.
Esa es otra aplicación de la Cicalásico 8440 en una planta de tratamiento en una refinería. Estos lodos contienen petróleo y otros residuos de altas concentraciones de ácido sulfúrico y sulfídrico que atacan mucho el concreto y por eso se utilizó este sistema de protección. En este punto, para dejar de hablar de la tecnología como tal, vamos a ver lo referente a la preparación de superficie. Y es un tema tremendamente importante cuando se toma la decisión de aplicar sobre el hormigón o sobre el metal algún sistema de protección, bien sea para impermeabilizarlo o solamente decorativo, o para protegerlo de algún ataque químico o algún ataque mecánico, no necesariamente para impermeabilizar. Entonces, es importante que tengan en cuenta que siempre debe haber una preparación de superficie previa a la aplicación de un sistema de protección. Y esto va a garantizar el éxito y el verdadero desempeño del sistema. En la preparación de superficie no es limpieza. Remover el aceite y la grasa hace parte de la limpieza, pero hay que garantizar la remoción total de la pintura vieja, si existe una pintura vieja en el sistema que voy a proteger, y quitar todos los residuos de contaminación que pueda haber sobre la superficie previo a la aplicación. Es decir, debo retirar todos los residuos de corrosión, la lechada superficial, si voy a utilizar concreto sobre concreto, retirar las sales de zinc de superficies galvanizadas, etc. Y esto básicamente es porque cualquier tecnología que ustedes decidan utilizar, no importa la marca, no importa si son de alto desempeño, de medio desempeño, bajo desempeño, cualquier tecnología que ustedes pongan sin una adecuada preparación de superficie está condenada a fallar inexorablemente en muy poco tiempo. Entonces, dedíquenle un tiempo a planear muy bien esto, a definir muy bien con sus contratistas cuál es la preparación de superficie correcta y a garantizar que se haga la preparación de superficie correcta. Y en esto quiero decirles que preparar superficie no es solamente limpiar con agua, esa es una limpieza. Hay que garantizar superficie, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Una superficie apta. Fíjense que en la fotografía, en la zona izquierda que estoy mostrando ahora mismo, está expuesto el agregado. Hay una porosidad abierta que es la que va a permitir que el elastómero se adhiera a esta superficie de hormigón. Y lo mismo vamos a ver sobre el metal, también hay que hacer preparación. En el lado derecho de la imagen ustedes ven el concreto previo a la preparación de superficie. Entonces, cualquier usuario puede llegar y ver la parte de la derecha de la imagen y decir, no, pues el concreto está en muy buen estado, se ve parejo, uniforme, puede estar sólido, sonoro, firme, pero el poro está sellado acá. Y con un poro sellado es muy difícil que haya una perfecta o una adecuada adherencia del sistema de protección que voy a poner ahí encima. Luego siempre es mejor hacer una preparación que logre abrir el poro. Y lo que están viendo es importante. El requisito mínimo de resistencia a la tensión en la prueba de pull-off es 1.5 newtons por milímetro cuadrado para garantizar el desempeño del sistema. 1.5 newtons o 15 kilogramos por centímetro cuadrado para lograr esta adherencia. Y la sugerencia que damos siempre a nuestros usuarios, a nuestros clientes, es que la preparación de superficie sea hecha con chorros abrasivos o con equipos que generen que logren abrir el poro del concreto. Un shock blasting o un wet blasting puede ser interesante utilizarlo para lograr este requisito de poro abierto y luego hacer las pruebas de adherencia que nos garanticen las 15 kilogramos centímetro cuadrado. Así es como luce nuevamente la superficie preparada. Y ojo con esto, es muy normal encontrar losas de hormigón o muros de hormigón en un tanque, por ejemplo, que después de hacer la preparación de superficie encuentro demasiada irregularidad porque el concreto o el hormigón ya estaba deteriorado superficialmente. Y queda tan irregular que pensar en aplicar una poliurea directamente sobre eso no tiene sentido porque uno se llevaría una cantidad enorme para poder quedar homogénea la superficie, lo que es antieconómico. Entonces, en estos casos, como el de la imagen, es ideal poner un scratch coat. Estos scratch coat básicamente son una mezcla entre las resinas epóxicas que se utilizan como primer, más arenas de cuarzo de un grano pequeño, de 0,3, 0,5 milímetros, hacer una mezcla y
aplicarlo sobre la superficie de modo que quede mucho más pareja, siga abriendo poros abiertos. Aquí en la parte baja de la imagen encontrarán ustedes, verán que hay poros abiertos, pero ya son mucho más regulares, diferente a lo que hay en la parte superior de la fotografía, y de esta manera van a lograr una preparación de superficie adecuada, un primer adecuado que va a garantizarles la adherencia del sistema de poliurea que van a poner arriba. Cuando se hace sobre metal, igual lo mencioné, hay que hacer preparación de superficie siempre. De izquierda a derecha, lo que están viendo es un material sin ninguna preparación de superficie, una lámina metálica con presencia de corrosión. Y a partir de la imagen 2, que está el SA1, pues ya hay diferentes tipos de preparación de superficie que pueden ser hechas con chorro abrasivo, no manual mecánica. La preparación manual mecánica es agarrar un cepillo de alambre y hacer la limpieza con eso. No, no al lugar. Eso es para, de repente, si quiero pintar la puerta de mi casa que es metálica, pues ahí sí vale, ahí sí es válido que yo agarre mi cepillo de alambre y se lo pase a la puerta y luego agarre con una brocha y pinte. Pero para una aplicación de poliurea siempre debo ir a un chorro abrasivo y lograr un perfil de superficie del código europeo 2,5. En los códigos americanos o norteamericanos es un perfil SP6, que es un metal blanco o metal casi blanco. Y de este modo, sobre una superficie de este estilo, ya podré aplicar un primer. Disponibles primers para metal, hay varios. Entonces, pero es importante que lo tengan en cuenta. En cuanto a los equipos de aplicación, no voy a detenerme mucho, voy a mencionar algunas marcas, pero es importante mencionar que estos materiales, estos equipos, tienen un costo alto, por eso tal vez en muchos países la tecnología de poliurea no está muy difundida. En general, un equipo de aplicación de poliurea está sobre los $35,000, y a eso hay que sumarle el compresor que se necesita para poder impulsar el producto, las mangueras adicionales, porque pues, los equipos vienen con una cantidad limitada de manguera, y el camión, el vehículo en el que hay que transportarlos, pues también hay que sumarlo a los equipos al equipo completo para hacer la aplicación. Entonces, existen este tipo de componentes de equipos de aplicación, los componentes plural, que tienen una ventaja, que es el desperdicio realmente es muy bajo y controla muy bien la relación de mezcla, y de ese modo, al tener muy bien controlada la relación de mezcla de los componentes A y B, pues los riesgos de que haya una falla en el desempeño del sistema ya polimerizado son mínimos. Y como mencioné, pues una desventaja que tiene, sobre todo para los países en donde los recursos son limitados, pues es que la inversión es muy alta. Realmente, como mencioné, la inversión puede pasar de los $50,000 para tener un equipo completo para poder aplicar la poliurea, y pues son equipos robustos que dificultan también el manejo y el transporte. Entonces, pensar en tener equipos de este tamaño, costo para hacer impermeabilizaciones o protección de áreas pequeñas, pues empieza a resultar poco rentable tanto para el dueño de la estructura como para un contratista, ya que no dan las áreas, y la relación costo-beneficio en áreas pequeñas no da. Esto da muy bien en áreas grandes. Y estos equipos de alta presión pues operan conectados a una bomba de alta presión, como dice el slide, que usualmente consumen entre 500 o disparan el producto. Como ven acá, sale disparado con una presión que puede ir entre los 800 y los 7500 psi, dependiendo del equipo que se esté utilizando. Es decir, salen a una altísima velocidad realmente después de que han sido disparados. Estas son algunas marcas disponibles en el mercado: Magma, Wiwa, Gamma, Graco, PSI, eBay, pero realmente en nuestro continente lo que más encontramos son los equipos Graco, altamente difundidos por todo el continente americano. Es poco común, pero encontramos algunos marca Gamma, y particularmente yo no he visto en todo el continente de estas marcas. Estos Gamma han salido bastante buenos. Alemania utiliza mucho esa marca,
Y no porque estos no sean buenos, básicamente es un tema de gustos y según los contratistas con los que he tenido la oportunidad de hablar en Alemania, el servicio de esta marca en Europa es muy bueno, mientras que el servicio de Graco en Latinoamérica pues tiende a ser bastante bueno. Entonces, por eso, por este lado del planeta, se prefiere el uso de este tipo de reactores. Esta es tal vez la versión más reciente. Digo, tal vez puede que haya salido una recientemente de la que no esté enterado, pero es la que yo conozco más reciente, el HXP3, de un muy buen desempeño. Trabaja con un control remoto. El operario no necesariamente debe estar junto al equipo para hacer el manejo y la operación del equipo. Así que es una tecnología bastante interesante. En general, este es el esquema del equipo de aplicación. Este es el reactor, la parte de acá es el reactor que se encarga de calentar los productos. Es importante mencionar que creo que no lo he hecho. La aplicación de poliurea, durante la aplicación, los componentes A y B nunca se mezclan antes de llegar a la manguera. Entonces, este sistema tiene dos bombas de transferencia, una que se pone en cada tambor, en una del poliol y la del isocianato, y estas bombas de transferencia lo que hacen es llevar el producto al reactor, estando frío, el producto frío. Yo abro mi tambor, pongo la bomba de transferencia, enciendo el reactor y estas bombas lo que hacen es llevar el producto hacia el reactor y para empezar el proceso de calentamiento, pero van separados, por eso son mangueras separadas. El producto tiene que llegar a una temperatura mínima que oscila entre los 60 y los 65 grados centígrados. Los dos componentes deben ser precalentados, por eso ese es el trabajo de este reactor, hacer un calentamiento o un precalentamiento de cada uno de los dos componentes antes de la aplicación. Entonces esas bombas de transferencia se encargan de llevar el producto hacia el reactor y devolverlo a través de otra bomba. Están los cartuchos aireadores que están puestos de este lado, como ustedes ven acá, que son tremendamente importantes. Más adelante les mencionaré la importancia de estos dos cartuchos aireadores en un slide posterior. Está las mangueras de circulación, estas de acá. Como dije, en la bomba de transferencia envía el producto hasta el reactor y por el tubo, la circulación, vuelve al tambor. Es un proceso de ida y vuelta desde el tambor hacia el reactor para poder precalentarlos, como les mencioné. El número 4 es un mezclador que se pone en el componente B. Fíjense acá, también mencionaré algo de eso en un slide siguiente. La importancia de tener este mezclador. Y el número 5 que están viendo acá, el rojo y el azul, número 5, ya son las mangueras de alimentación que van acá. Fíjense, aquí salen de las bombas y llegan acá a esta parte que ya es la alimentación. Va a salir la poliurea hacia el exterior. La máquina de calentamiento, que les he mencionado de ella. Esto negro de acá es la manguera, una manguera que mantiene la temperatura de las dos mangueras que van, o de las tres mangueras que van dentro de ella, dentro de este host o de este heated host, van las dos mangueras del componente A y del componente B ya calientes, ya caliente el material, y va también la conexión de aire. El número 8 es la pistola de disparo. De esto hay muchas pistolas, hay diferentes, varias versiones. No voy a llegar a ese detalle, pues esto ya es un poco más resorte de los contratistas dueños del equipo, pero hay diferentes versiones de estas pistolas. Y por último está la manguera de suministro de aire que va conectada a un compresor y llega también acá al reactor para luego incorporarse a la manguera por donde viajan los tres productos. Viaja el componente A, el componente B y el aire. Todos viajan juntos, separados, cada uno va en su vehículo en una manguera diferente, cada uno separado,
y cuando el operario dispara el gatillo de la poliurea, salen los tres materiales, se atomizan los tres y allí en ese momento es que se genera la mezcla del componente A con el componente B disparado por el aire comprimido que está allí. Los equipos de aplicación deben tener unos requisitos mínimos. Hay que garantizar un flujo o un volumen de material que siempre debe ser mayor que la capacidad de salida de la pistola. Si la pistola tiene una capacidad de salida A y el flujo que viaja es menor que esa capacidad de salida de la pistola, pues voy a tener fogonazos. Va a salir producto, después no sale nada, otra vez sale producto, luego no sale nada. Entonces el sistema por donde viaja el material debe estar completamente lleno y debe ser mayor el volumen que está contenido en el host que lo que sale. Hay que garantizar la presión de salida para que la aplicación sea uniforme y continua. Es importante esto, los contratistas lo tienen claro, los dueños de los equipos, es que a medida que yo hago una variación en la temperatura a la que caliento los componentes, pues la viscosidad también cambia. Entonces, esta viscosidad depende, obviamente, cambia fabricante a fabricante, pero también se ve influenciada por la temperatura ambiente. La viscosidad de un material puesto a 45 grados en una ciudad costera es diferente del mismo material, el mismo material, si voy a utilizarlo en una ciudad como Bogotá, que está a 2.600 metros de altura, a una temperatura de 13 grados, 13, 15 grados. La viscosidad solo del material, sin hacerle ningún tipo de mezclado ni nada, es diferente por la altura sobre el nivel del mar y por la temperatura. Entonces, el contratista deberá garantizar o verificar permanentemente que la temperatura del componente A y el B sean las correctas para que la viscosidad del material sea adecuada y pueda fluir adecuadamente por el sistema y salga disparada adecuadamente. Las instalaciones eléctricas son importantes y deben tener la capacidad necesaria para cumplir con todas las demandas del equipo de aplicación, porque como vieron en el slide anterior, pues esto tiene unos motores, tiene calentadores, la manguera por donde viajan los tres mangueras individuales, pues es una manguera calentadora, necesita energía para ser calentada, energía permanente para mantener la temperatura, y eso demanda que el generador de energía cumpla con esos requisitos mínimos y que esté garantizando un suministro permanente y estable de energía. Y lo mismo sucede con el suministro de aire. Debemos garantizar un suministro constante, permanente, para que la aspersión sea adecuada y la aplicación sea continua y sin problemas. Les mencioné los secadores, la importancia de los secadores. Y lo dejé separado porque hemos encontrado aplicaciones donde algunos contratistas no usan este secador. Este secador se utiliza especialmente en el componente donde está el isocianurato, el disocianurato, porque este isocianurato, el isocianurato es muy sensible a la humedad del ambiente. Entonces, una vez que yo abro los tambores para empezar la aplicación, yo agarro aire, queda ese aire atrapado y empiezan a generarse unos cristales al interior del empaque. No hay que mezclarlo, es simplemente la humedad del ambiente que entra en contacto con el isocianato y se generan unos cristales que pueden ser inicialmente pequeños, de 1 milímetro de diámetro, pero pueden, a medida que yo dejo entrar más aire, ese tamaño va a aumentar y pueden llegar a formarse unos cristales de 5, 7 milímetros. Y pues la atomización de este material se hace por unos orificios en las pistolas muy, muy chicos. Así que un cristal de 1 milímetro, solamente un cristal de 1 milímetro va a generar obstrucción en la pistola y esto realmente es un desastre cuando se está haciendo la aplicación. Entonces, estos secadores de sílice son tremendamente importantes usarlos siempre. Así que cuando ustedes estén en una aplicación y noten que falta el secador de sílice en el isocianato, pregúntenle a su contratista por qué no lo está utilizando y sugiéranle que lo utilice para que no haya problemas de taponamientos. Cuando los taponamientos suceden, el resultado puede ser que no puedan aplicar absolutamente nada poliurea o que lo más normal, empiezan a aparecer unas manchas de color marrón durante la aplicación. Yo tengo mi superficie aplicada con poliurea, voy a decir, en un color gris 7047, un color gris, y de repente empiezan a aparecer unas manchas café.
en diferentes zonas, spots, manchas. Eso es debido única y exclusivamente a una mala relación de mezcla entre el A y el B. Y esa mala relación de mezcla se da o por problemas de viscosidad que no calentaron los componentes adecuadamente, o porque está generándose taponamientos parciales y está saliendo más de un componente que del otro en la atomización. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. No, generalmente no es un problema del producto, sino es un problema de la aplicación, de cómo estoy haciendo la aplicación y el no utilizar estos secadores de gel. Estos secadores, el material que está dentro es una sílice que puede ser reutilizada básicamente cuando pierden su eficiencia, cambian de color y simplemente lo que debe hacer el contratista es retirarlo, sacar la sílice y utilizando un horno convencional o un microondas la seca y puede ser reutilizado el material. También les dije que iba a detenerme un poco en los agitadores o mezcladores agitadores, que son muy importantes. Sobre todo el que está del lado derecho de la imagen es un agitador que debe estar permanentemente puesto en el componente B. Perdón, en el ISO, debe estar siempre, ya que es donde más riesgo hay de que se generen los cristales, como les mencioné, pero también siempre es bueno hacer un mezclado previo a la instalación de las bombas y conectar los tambores al reactor, hacer un mezclado previo de los dos componentes, en cada uno en su empaque individual, para garantizar que los fillers y pigmentos que pueden haber sedimentado durante el transporte o el almacenamiento queden distribuidos en todo el contenido del empaque del tambor y que la aplicación quede correcta. Entonces siempre es bueno tener estos stirrers instalados para poder aplicar correctamente la poliurea. También hace un momento les dije que yo puedo aplicar poliurea en general en cualquier ambiente, en cualquier circunstancia, no circunstancia, sino para proteger cualquier elemento de concreto o cualquier elemento metálico. Y puse el ejemplo de los cuartos de congelación. Yo puedo hacerlo, pero para eso tengo que garantizar o tener en cuenta unas medidas previas a la aplicación, que son algunas de las que voy a mencionarles acá. Entonces, antes de la aplicación, debo tener en cuenta esto. Y son apenas 6 de otros, pero son los más importantes a tener en cuenta. Entonces, la temperatura ambiente. La poliurea puede ser aplicada desde 5 grados hasta más o menos 40 grados de temperatura ambiente. Si la aplico por encima de 40 grados, lo que sucede es que la superficie, si el ambiente está a 40 grados, la superficie probablemente esté en 50, si es una chapa metálica, una estructura metálica, probablemente esté en 50 o más, y esto puede generar daños en la membrana de poliurea que está llegando a la superficie. Entonces, habría que controlar muy bien eso. Y por el contrario, si lo pongo a temperaturas por debajo de los 5 grados, pues no voy a lograr la polimerización, no voy a lograr cerrar el enlace estequiométrico que debe cerrarse en este proceso químico, y pues la poliurea no va a funcionar. Adicionalmente, debo chequear la temperatura de la superficie. Entonces, es lo que les mencioné igual. Si la chapa metálica está a 60 grados, pues la poliurea se va a tostar, como decimos por acá en Colombia, se va a quemar cuando llegue a la superficie que está tremendamente caliente. Y por el contrario, si es una superficie que está congelada, pues yo puedo lograr que la poliurea haga forme la membrana, se genere el elastómero, pero la superficie está congelada, está a menos 5, menos 8, 20 grados, congelada y húmeda además, entonces esa membrana no va a pegar y luego la voy a poder retirar muy fácilmente. Entonces hay que chequear esto. La humedad relativa también es tremendamente importante y determinar el punto de rocío. Con humedad relativa por encima de 80%, es mejor tomar precauciones y pensar en no hacer aplicaciones de poliurea en una condición de ese estilo, ya que se puede generar condensación en la superficie y la aplicación va a tener problemas después de adherencia. La humedad del sustrato igual, si el sustrato está húmedo, yo puedo disparar poliurea sobre sustrato húmedo. De hecho, ustedes encontrarán seguramente en YouTube, lo habrán visto o algunos fabricantes le habrán mostrado cómo agarran una caja de cartón y le disparan poliurea y luego la llenan de agua.
Y después de que llenan de agua, eso en cuestión de 2 minutos, después en esa caja de cartón llena de agua, disparan la poliurea sobre la película de agua y la poliurea forma capa sobre el agua. Y sí, evidentemente forma capa porque el proceso químico se da en segundos, en 6 segundos, se alcanza a formar piel y queda sobre agua, pero no pega. Y el asunto, como mencioné yo al inicio de la presentación, es que para que esto funcione debe quedar 100% adherido al sustrato. Entonces, si el sustrato sobre el que yo aplico está húmedo, no va a pegar la poliurea. ¿Va a formarse el elastano? Sí. ¿Va a formar la piel? Sí, pero no va a funcionar adherida, no trabaja adherido. Y pues esa no es la idea. Nada que esté suelto va a proteger realmente una estructura ni de concreto ni metálica. Entonces, ojo con la humedad del sustrato. También hay que hacer las pruebas de tensión, que lo mencioné durante la preparación de superficie. Esto aplica tanto para concreto como para metal. Hay diferentes equipos, tanto para metal como para concreto. Y también es importante determinar la rugosidad de superficie. La rugosidad de superficie nos va a ayudar a mí, como contratista, por ejemplo, a saber cuánta poliurea debo poner para lograr el espesor que mi cliente me ha contratado. Si yo tengo una superficie con una rugosidad altísima, mi cliente me contrató 2 milímetros en las crestas, pues seguramente voy a gastar otros 2 kilos de poliurea rellenando los valles para lograr el espesor total. Entonces es importante esa medida para poder cuantificar la cantidad total de poliurea que voy a necesitar para una correcta aplicación y un buen desempeño. Entonces ya entrando en los campos de aplicación y cómo es el proceso constructivo, les mencioné hace un rato la aplicación en tableros de puentes, que no es muy común en Latinoamérica, pero sí en Norteamérica y en Europa. Entonces, la aplicación en tableros de puentes está regida por la ETAC 033 y básicamente el proceso es este. Mi tablero del puente hecho en concreto, preferiblemente que tenga 28 días de edad o más, pero 28 días está bien. Hago una preparación de superficie, que puede ser un chop blasting, como mencioné, un wet sandblasting o proceso mecánico, y sobre ese material o ese concreto preparado mecánicamente, aplico mi primer. Este primer debe quedar 100% adherido, que acabo de mencionarlo, para garantizar el desempeño del sistema. Sobre ese primer existe la opción de hacer riegos de arenas de cuarzo para mejorar el sistema. Luego viene la aplicación de la poliurea, que típicamente va a estar en 2,5 milímetros, entre 2 y 3 milímetros. Sobre esa poliurea, esa membrana líquida recién aplicada, estoy hablando de 15 segundos, puede existir la opción de un riego adicional de arena, solo si está especificado o si es necesario. Y posteriormente viene la capa protectora o la capa de rodadura, que en la mayoría de nuestros países es una capa de concreto asfáltico, la que se utiliza para la rodadura en el puente. Y esta capa de asfalto, pues generalmente llega a 140 grados centígrados más o menos, y estas membranas están habilitadas para este tipo de uso. Esto es para tablero de puentes. Y el proceso, pues es este ya viéndolo de otra manera. Tablero de concreto, este es un primer especial, viene la poliurea, que puede ser la 851, la 841, la 8850, cualquiera de las tres puede ser utilizada. Esta es una liga a base de poliuretano que resiste muy bien la temperatura de los másticos asfálticos o las ligas asfálticas que pueden estar más o menos a 200 grados. Y por eso es importante ponerla. Este material aquí, esta capa intermedia, tiene mucha más resistencia a la temperatura que la poliurea perdón, que no lo mencioné, pero las poliureas pueden llegar hasta 120 grados de resistencia a temperatura, 120 esporádicos, 100 grados permanente. Entonces, si yo voy a utilizar másticos o ligas asfálticas de casi 200 grados de temperatura, necesariamente voy a tener que poner entre la poliurea y el acabado esta capa de poliuretanos que tienen muchísimo mayor resistencia a esa capa asfáltica a 200 grados.
y luego ya viene la capa de concreto asfáltico, pavimento asfáltico, la capa final de rodadura. Esta es otra forma de hacerlo. Cuando no voy a utilizar esas ligas asfálticas a alta temperatura, entonces tengo mi tablero de concreto, un primer de estas referencias, el 161, 156, Concrete Primer, cualquiera de ellos. Viene la poliurea pura, 841 o 8850. Luego viene un primer epóxico y este Cicalastic 827 son unos pellets, son es un material que está diseñado para mejorar la adherencia entre la liga asfáltica y el sistema de poliurea, y adicionalmente protege la poliurea de la temperatura de esta liga asfáltica. Y luego viene el mástico asfáltico y finalmente el concreto asfáltico, la capa de rodadura. Esto para tableros de puentes. En plantas de tratamiento de agua residual, que es un uso bastante difundido en nuestros países, la Cicalastic 851, poliurea híbrida de uso general, pero fíjense que aquí hay una restricción, y es que esta poliurea solo sí y solo sí puede ser utilizada en zona de clarificadores y en áreas donde hay inmersión permanente, pero donde el agua ya está tratada. Me voy a regresar, es decir, el agua ya está como aquí. Esto es lo típico de una planta de tratamiento. Llega el agua en un estado contaminada, de un color determinado, depende de la ciudad, del río donde está tomando el agua. Se hace un proceso de sedimentación, etcétera, para llegar a lograr una calidad de agua como la de la derecha al final. Entonces, esta poliurea, la 851, puede ser utilizado solamente en clarificadores y en áreas que van a estar sumergidas permanentemente, porque el ataque químico allí es bajo. El agua ya está tratada, ya está apta para volver a los ríos. Entonces, por eso la restricción de que sea solamente en zonas de clarificadores o posteriores al proceso de clarificación, debido a que no resiste los UV y debido a que tiene muy baja resistencia química también, pero pues como es un híbrido tiene una muy buena relación costo-beneficio. Entonces, en un proyecto de una magnitud importante de una planta de tratamiento de agua residual, yo como dueño puedo optar por pensar en usar la poliurea de alto estándar químico en las zonas de digestores, y a medida que mi proceso va mejorando la calidad del agua, puedo también pensar en utilizar sistemas de protección de menor desempeño químico, pero que me sirvan para impermeabilizar, y logro así optimizar el costo-beneficio. El proceso constructivo es este, viene una aplicación de un primer epóxico, siempre un primer epóxico, con un riego de arena de cuarzo. Esta arena de cuarzo debe estar completamente seca, 100% seca, ojalá pasada por un horno, no seca al ambiente, preferiblemente seca en hornos, con tamaños que van desde 0,4 hasta 0,7 milímetros, y posteriormente a la aplicación del primer y el riego de arena, viene la capa impermeable con el Cicalastic 851. Eso es suficiente para ese tipo de estructura en una planta de tratamiento de agua residual. El uso del Cicalastic 841 o de la 8850 en plantas de tratamiento de agua residual en un espesor estándar de 2 milímetros, de 2 a 3, este puede usarse en espacios abiertos que tengan buena ventilación, por lo que estas son resistentes a los rayos UV. Pero es importante que tengan en cuenta que estos materiales no resisten la presencia del ácido sulfúrico generado por procesos biogénicos. Es decir, que hay un límite en el cual puedo yo utilizar estos dos materiales en una planta de tratamiento de agua residual. Entonces, mientras no haya ácido sulfúrico de procesos biogénicos, va bien cualquiera de estas dos referencias de poliurea debido a su buena resistencia química. Y aquí es importante tener en cuenta que estos materiales puentean muy bien las fisuras activas o pasivas, dicho de otra manera, fisuras dinámicas y estáticas, hacen un muy buen puenteo de fisuras. Luego, sí, pero una aclaración, fisuras existentes. Si yo tengo mi estructura con algunas fisuras, no importa que tengan movimiento o no tengan movimiento, puedo aplicar mi poliurea y pasar sobre estas fisuras sin ningún otro tratamiento, y estas poliureas van a estar en capacidad de puentearlas y de moverse en la medida que se mueva el concreto, pero fisuras existentes.
no fisuras que no existan, que eso es un problema de concepción que hemos tenido en muchos países. Cuando decimos que la poliurea tiene la capacidad de puentear fisuras, hay muchos usuarios que asumen que un concreto que está sin fisuras, yo le aplico la poliurea y el concreto se fisura, entonces asumen que la poliurea no debe fisurarse. Y ese es un error importante en el que caen muchos. Si el concreto está a cero fisuración y pasa de no fisurado a fisurado, los esfuerzos que se presentan en la interfase concreto material de protección son infinitos y no existen materiales que resistan un esfuerzo infinito. Luego la poliurea se va a romper. Pero si mis fisuras ya existen, el material sí es capaz de comportarse elásticamente allí hasta un cierto punto, porque todos los materiales se agotan. Si yo agarro un material, un elastómero cualquiera, y hago este movimiento permanentemente, llegará al punto en el que su resistencia se agote y se va a romper. Pero es importante tenerlo en cuenta. Fisuras existentes las puentea muy bien. Si no existe la fisura y luego se fisura el concreto, el problema es del concreto, no es del material con el que yo protegí el concreto. El proceso constructivo es similar al anterior. Concreto preparado mecánicamente, se hace la aplicación de un primer epóxico con riego de arena de cuarzo y posteriormente viene la aplicación de estos materiales de la poliurea, la 841 o la 8850, en un espesor que va entre 2 y 3 milímetros, espesor de película seca. Y ya la parte, en la parte inicial de los procesos de tratamiento de aguas residuales, pues el mejor sistema es el uso de las poliureas de alta resistencia química, que en este caso estamos hablando de Ciclassic 8440 en espesores de 2 a 3 milímetros, que funciona muy bien en áreas confinadas, es decir, tanques, digestores y plantas de biogás que están cerradas. Las anteriores tenían la posibilidad de usarse en áreas abiertas. Esta permite ser utilizada en tanques cerrados, soporta muy bien el ataque que genera los procesos biogénicos, es decir, ácido sulfúrico, y también resiste muy bien la presencia de gas metano debido a su resistencia química alta. El proceso constructivo es exactamente igual: preparación de superficie, primer, riego de arena y posteriormente la aplicación de la capa impermeable Cicalastic 8440 de 2 a 3 milímetros, espesor de película seca. Y la última, no, esta no es la última, pero sí una de las últimas aplicaciones que le hemos dado a la poliurea son los estacionamientos o parqueaderos. Y esto se hace en combinación con membranas resistentes a rayos UV o no. Entonces creo que voy a poder tener la posibilidad de correr un video en YouTube. Vamos a ver si funciona la herramienta, donde podrán ver la aplicación de un sistema que lo hemos denominado el One Shot System con poliurea, porque tenemos otro sistema One Shot System basado en poliuretanos, que no es motivo de esta presentación, pero básicamente esto está aprobado también bajo la norma europea, la N1504 rayados, que tiene que ver con la protección de sistemas para parqueaderos expuestos. Entonces el proceso constructivo es sencillo, es igual básicamente al que vieron anteriormente: una base de concreto preparada mecánicamente, un primer, Ciclaflor 161 o el Concrete Primer, viene la capa impermeable, que es el Ciclassic 8850 o la 8800, la 841, una inyección de agregado junto con poliurea, y finalmente, si la losa va a quedar expuesta a la intemperie, pues se puede pensar en aplicar una capa de poliuretano resistente a los rayos UV con un color definido por el propietario del estacionamiento de acuerdo con sus necesidades. Y el sistema es viéndolo en fotografías del proceso, cómo se va a ir formando. Entonces voy a tratar de pasarles esto un segundo. Espero que puedan verlo. Entonces, básicamente, este es un video que está en YouTube, la dirección que está disponible, pero esta es una aplicación hecha, el video está hecho en tiempo real
El video largo tiene 4 minutos, este es un video hecho en 50 segundos donde se resume el proceso de aplicación. Entonces, ojalá estén viéndolo. Aquí pueden ver cómo está saliendo de la parte de arriba, la parte superior, está saliendo arena y abajo salía la poliurea. Regresarlo para que lo vean, aquí sale la poliurea y arriba sale la arena. Es una aplicación combinada y posteriormente está la aplicación de la capa de protección, el poliuretano alifático, que se encarga de proteger la poliurea para la impermeabilización como tal. Entonces me vuelvo a la presentación para continuar. Acá está nuevamente la presentación. Si lo quieren ver, como les dije en YouTube, simplemente en el buscador de YouTube ponen Sika One Shot Parking y ahí encontrarán varios videos de aplicación. Hay uno de casi 5 minutos y este es una versión cortita, apenas para lo que estamos haciendo ahora mismo. Eso en parqueaderos. En cubiertas, en cubiertas es realmente el mayor uso que se le ha dado a las poliúreas debido a la durabilidad que tiene este sistema. En cubiertas, pues utilizamos, como mencioné iniciando la presentación, el Cicalassic 851R, que es un híbrido diseñado específicamente para cubiertas de concreto, cubiertas metálicas, cubiertas hechas en decks de madera, en cualquier material, es apto para aplicación. Es no estable a los UV, tiene pérdida de brillo, tiene decoloración, así que siempre, como mencioné antes también, es necesario poner un top coat o un acabado, siempre. Y ese top coat puede ser un asfalto, otra capa de mortero, una capa de concreto, una cubierta vegetada, un deck de madera, lo que sea para transitar, pero que se encargue de no permitir que lleguen los rayos UV directo a la poliúrea. Y el proceso constructivo es este que están viendo, va a un primer, igual, no cambia absolutamente nada, los sistemas se aplican igual con los mismos equipos. De hecho, el que sea con los mismos equipos y el mismo proceso hace que mucha gente se confunda y a veces algunos aprovechen esas confusiones y pongan poliúreas híbridas o poliuretanos diciendo que son poliúreas puras, que suele pasar. Pero el proceso es el mismo, va a una imprimación epóxica, y luego viene la capa de la poliúrea 851 y arriba, como les mencioné, puede poner un concreto, mortero, una capa vegetal o un recubrimiento base poliuretano de este tipo u otra referencia. Con su sitio local pueden averiguar qué referencias pueden utilizar que sea resistente a los UV. Nuevamente aquí la Cicalassic 838, que es la membrana de poliúrea apta para ser aplicada sobre mantos asfálticos sin foil de aluminio. Es obligatorio también poner un top coat, pero la ventaja de estos sistemas, como les he dicho, es que va directo sobre el manto asfáltico. No hay que retirar los mantos asfálticos y eso es un dolor de cabeza permanente. Pero insisto, el manto no debe tener protección de aluminio arriba, ningún tipo de protección de aluminio, y debe estar bien adherido. Si el manto está deteriorado, pues no tiene sentido disparar una poliúrea sobre el manto. Siempre será mejor retirarlo y volver al concreto base para hacer una aplicación adecuada. El proceso constructivo, igual que el anterior, igual que los anteriores, como les he mencionado, con el uso de un top coat sobre la poliúrea para mejorar su comportamiento a los rayos UV. En esta parte es importante mencionar que muchos clientes están utilizando como top coat poliuretanos que tienen muy buena resistencia a los UV, pero adicionalmente que son reflectivos. Esto ayuda a disminuir la temperatura al interior de la edificación. Entonces se convierte en una opción muy interesante de rehabilitación de cubiertas que tienen problemas, como este caso pues de mantos asfálticos, mantos que ya cumplieron con su vida útil o que probablemente no fueron bien especificados o bien instalados y tienen problemas. Entonces hacen una reimpermeabilización con el Cicalassic 838 y sobre este ponen un Cicalassic 560, que son materiales poliuretánicos de alta reflectividad, y con eso contribuyen a disminuir temperatura al interior y
si están utilizando aire acondicionado al interior, pues esta disminución de temperatura mejorará o disminuirá el consumo de aire acondicionado. En cubiertas el Cicalástico 8850 igual, lo hemos utilizado ampliamente, como les dije, es tal vez el uso más común de este material en Latinoamérica para cubiertas, sobre todo a nivel industrial. Naves industriales en plantas de producción donde hay áreas de 5.000, 10.000, 15.000 metros cuadrados. Las poliurias son una opción bien interesante de impermeabilización, tanto de obra nueva como de obras existentes para rehabilitación. Proceso constructivo exactamente igual. Con las poliurias puras como esta, la poliuria 8850, el uso del top coat puede ser es una opción interesante. Puedo usarlo o no usarlo. Bien, no necesariamente con este tipo de poliurias hay que usar el top coat porque estas, como son estables a los UV, funcionan mucho mejor. Entonces, puedo hacer una relación costo-beneficio mejor y dejar la poliuria expuesta sin problema. Voy a pasar por algunos casos de éxito a nivel mundial. Esto es en Australia, un acceso a uno de los muelles en Sydney, una aplicación bien interesante que se realizó. El puente lo cerraron completamente, pero se hizo la aplicación en 3 etapas continuas. Al lado derecho de la pantalla está la aplicación del primer. En el centro está la aplicación de la membrana impermeable, la poliuria. Y al final está la aplicación de los hot melts, los pellets que les mencioné, el 847, que son las pepitas que mejoran la adherencia del asfalto, y luego viene la aplicación del asfalto. Esta es una aplicación de un techo comercial en Suiza, un prefabricado, un board prefabricado, que se hizo la impermeabilización con poliuria, con cicalástico 41, con un resultado estético de este estilo bastante interesante, continuo, sin juntas e impermeable. Esta es una planta de tratamiento de agua residual en Alemania, donde se utilizó el cicalástico 844 u 8440 de alta resistencia química en todas las etapas del proceso. Esta es una estación de lavado de trenes en Suiza, y allí se impermeabilizó con poliuria por 2 razones. Pues esta plataforma está permanentemente húmeda por el proceso de lavado de los trenes, y debajo de esto pues está una estación, luego no debe haber acceso de agua, pero se optó por la poliuria por la velocidad con la que se hace esta aplicación. Entonces, un contratista calificado experto puede hacer 800.000 metros cuadrados en un día, y se pone en servicio en un periodo de tiempo muy corto. Luego es bien importante para sistemas de transporte masivo considerar esta opción de impermeabilización. Esta es una piscina interior en un edificio de apartamentos en Suiza también. Les mencioné hace un rato que no es muy común la aplicación en piscinas, pero puede hacerse. ¿Por qué no es muy común? Porque generalmente sobre esto tienen que aplicar recubrimientos decorativos que sean resistentes a rayos UV y que sean resistentes al agua con cloro, y de esos no se consiguen mucho. O tienen que poner cerámicos, y pues lograr una adherencia de una cerámica sobre un material elastómero de este estilo que queda completamente sellado no es fácil. Entonces son retos interesantes. Claro, puedo pensar en poner una poliuria alifática que tiene muy buena estabilidad de color y buena resistencia química. Puedo poner una poliuria alifática para hacer una impermeabilización de una piscina, pero realmente el costo-beneficio no es tan bueno. Una poliuria alifática puede costar hasta 3 veces lo que cuesta una poliuria aromática. Entonces, una piscina puede tener 150 metros cuadrados más o menos, entonces realmente no termina siendo una relación costo-beneficio muy buena para un usuario. Pero pues no falta quien lo hace. Esta es una impermeabilización y protección de una estructura metálica, aplicación mixta, de una base de una turbina de un parque eólico. Esta es la fundación en concreto, y el arranque de la estructura metálica está impermeabilizada con poliuria. Pues estas estructuras están diseñadas, una torre eólica tiene una durabilidad estimada de 25 años antes de mantenimiento, y pues se supone que todo
tiene que durar esos 25 años antes de mantenimiento. Por eso se impermeabilizan las estructuras con sistemas de alta duración. Un canal de descarga en una hidroeléctrica en Chile, donde no solamente es importante la impermeabilización, sino también proveer al concreto de un sustrato o de una capa que lo proteja del ataque mecánico. En las hidroeléctricas y en general las plantas de tratamiento de agua potable, de plantas de aguas residuales, el agua cuando ingresa por los canales viene con mucho material particulado que incluso puede llegar a ser troncos de madera de gran tamaño. Entonces el material de impermeabilización debe ser bueno para impermeabilizar, pero también muy bueno mecánicamente para el ataque de esos materiales. Esta es una aplicación en minería en Chile. Fíjense, también unos tanques inmensos donde hay ataque químico y ataque mecánico. Esta es la superficie como se encontraba antes de la aplicación, con muchas fisuras, algunas juntas, y luego viene la aplicación en el recuadro superior derecho, la aplicación de la poliurea sin juntas, sin ningún tratamiento adicional en las juntas existentes. Tanques digestores de plantas de agua residual en Dubái, se hizo aplicación exterior y también se hizo interior. Y tal vez para muchos de ustedes lo primero que conocimos de aplicación de poliureas y poliuretanos disparados por equipo fue esto, la protección de los pickups. Fue lo primero, realmente eso fue, yo la conocí así, la aplicación de poliuretanos, en mi país lo conocí así, y se fue tecnificando y mejorando el estado del arte hasta llegar a aplicaciones hechas ya con poliureas de alto desempeño a nivel industrial. Finalmente, para que tengamos tal vez un rato para preguntas y respuestas, pues vamos a ver algo de durabilidad y costos, que probablemente muchos de ustedes estén preguntando respecto a los costos y la durabilidad. Entonces, estas gráficas son indicativas, por favor, no lo tomen literalmente como está, son solamente indicativas los valores que están puestos allí, pero lo que pretendo con esto es que tengamos un concepto claro de cómo hacer una evaluación de realmente qué es más costoso cuando yo voy a escoger un sistema de protección. Esto aplica para impermeabilización de techos, pero aplica también para la selección de un sistema de protección de una fachada o una cimentación. En general aplica para todo, porque es un concepto de cómo hago una evaluación previa al seleccionar un sistema de protección. Entonces, en este caso, lo que tengo en la abscisa son diferentes sistemas de protección de impermeabilización, membranas de TPO, membranas de PVC, poliúreas, poliuretanos, acrílicos, mantos asfálticos y un costo estimado de la instalación inicial. Entonces, en este caso vemos que la poliurea es la barra más alta. Eso quiere decir que si un usuario decide utilizar poliurea, va a pagar mucho más dinero comparado con aquel que decida utilizar un sistema acrílico o al que decida utilizar un poliuretano monocomponente. O incluso alguno que decida poner una membrana de PVC o de TPO que son de muy buen desempeño. Entonces, pagará mucho más dinero el día 1, cuando hace el contrato de trabajo con un contratista. Pero el siguiente gráfico me dice cuál es la expectativa de vida de estos materiales. Entonces, fíjense cómo las membranas de PVC y las poliúreas están arriba, la poliúrea, me devuelvo, está en el costo inicial es la más alta, en la expectativa de vida sigue estando alta, tal vez superada por una membrana de PVC de 2 milímetros. Estos materiales están muy parejos en durabilidad, entre 15 y 20 años. Los poliuretanos aumentan la barrita, el acrílico sigue estando por debajo, los mantos están por aquí arriba, los TPOs también ya suben un poco. Entonces la durabilidad, fíjense cómo se vuelve muy importante en años. Y el mantenimiento. Porque esto es importante tenerlo en cuenta. Hay gente que no lo tiene en cuenta y simplemente se limita a hacer una evaluación de costo por metro cuadrado del día 0 o el día 1. ¿Cuánto me cuesta? Y escojo lo más barato. Pero no están teniendo en cuenta la expectativa de vida y el costo de mantenimiento. Entonces, fíjense que las poliúreas y las membranas de TPO tienen cero mantenimiento en los primeros años, 15 o 20 años, mientras que los demás sistemas está previsto hacerles algún tipo de mantenimiento en el tiempo, en el mismo tiempo de estas membranas, o mejor, en el mismo tiempo de esta expectativa de cada uno de ellos. Entonces, el costo de mantenimiento es cero. Con estas tres entradas,
costo inicial, expectativa de vida y costo total o costo típico del mantenimiento de un sistema, yo puedo hacer esta ecuación, que es la ecuación del ciclo de vida para poder estimar el costo, la durabilidad y el costo real de un sistema. Entonces, es muy sencillo establecerlo y como les dije, lo pueden utilizar para cualquier cosa en procesos constructivos. ¿Cuánto me cuesta una fachada ventilada? ¿Cuánto me cuesta una cubierta verde? ¿Cuánto me cuesta un mortero de reparación? ¿Cuánto me cuesta un enlucido? Etcétera. Para cualquier cosa, tengan en cuenta esos tres criterios y van a lograr llegar a determinar adecuadamente cuál es el mejor sistema de impermeabilización o de protección. Entonces, van a poner la vida esperada del material, el costo inicial, el costo anual de mantenimiento. Entonces, en la polibra, por ejemplo, yo tengo acá 15 años de durabilidad estimada con un costo X inicial, costo de mantenimiento anual 1, para no ponerle un 0, y el costo total de mantenimiento en esos 15 años. Si yo anualmente voy a invertir 1, pues en los 15 años me habré gastado 15. Y esto es importante, la columna E, el costo de disposición de los residuos, que no lo tenemos a veces en cuenta. Esto tiene que ver es con que si yo hice una impermeabilización y tengo que retirarla para hacer mantenimiento, pues debo pagarle a alguien por el retiro y para que se lleve el residuo y lo disponga adecuadamente. Entonces, eso hay que ponerlo en el costo. Y al final, esta ecuación me va a permitir saber cuál es el material de mejor costo-beneficio para mi proyecto. Esa es la ecuación de ciclo de vida completa que me permitirá tomar decisiones mucho más acertadas y hacer una muy buena inversión con respecto a mi proyecto. Y finalmente, como conclusión, yo quiero dejarles apenas esto. Es tremendamente importante definir el uso que voy a darle a mi sistema de impermeabilización. Si voy a usar poliurea pura, híbrida, de alta resistencia, ¿dónde voy a utilizarla? Estoy hablando de un digestor, de una planta de tratamiento de agua residual, pues tengo que buscarla que resista eso. Si voy a utilizarla en los pisos de una cámara de congelación, ok, perfecto, puedo irme con una poliurea pura, pero debo tener en cuenta que debo apagar mi cámara de congelación, debo ponerla a mi temperatura ambiente donde voy a operar, no el ambiente de servicio, sino el ambiente de la ciudad para hacer la aplicación y saber muy bien a qué voy a someterla, a qué tipo de ataque mecánico, a qué tipo de ataque químico o térmico, si existe el ataque térmico, para definir si lo que yo estoy pensando utilizar va a funcionar adecuadamente. Es decir, debo hacer una muy buena selección del sistema. Y para eso, pues, estamos en SICA, para guiarlos en la selección adecuada del sistema, nosotros y los contratistas especializados que tenemos en los países en los que tenemos presencia. Y adicionalmente, hay que hacer una muy buena selección de un contratista especializado que tenga experiencia, que tenga los equipos, que haga el proceso completo de evaluación del sustrato, de evaluación de las condiciones ambientales, de la aplicación y que incluso le dé a usted una supervisión técnica durante el proceso de aplicación. Quienes la parte de la supervisión técnica tengan en cuenta que no es solamente el contratista el que debe hacer la supervisión. El dueño debe tener una supervisión técnica en sitio. ¿Para qué? Para garantizar que lo que contrató por el dinero que está pagando esté siendo bien utilizado por el contratista, que le hagan la preparación de superficie adecuada, que apliquen los productos en el momento justo, en la cantidad recomendada y siguiendo las recomendaciones del fabricante y en el espesor que contrató. Eso es supremamente importante. De eso se trata la supervisión técnica. Y adicionalmente, cuando hagan un proyecto nuevo o de mantenimiento, deben tener en cuenta que todos los fabricantes ofrecemos una expectativa de vida útil y también les decimos cuál es el mantenimiento mínimo que debe tener el sistema para garantizar la durabilidad en ese tiempo. Si estamos hablando de 15 años y en las condiciones de uso le dicen a ustedes, dueños o contratantes, que hay que hacer un mantenimiento preventivo al año 7, realmente es porque lo necesitan. Entonces tengan en cuenta esto, que sin mantenimiento muy pocos sistemas pueden llegar a la durabilidad ofrecida. Y algo tremendamente importante, que es lo último que tengo aquí, es presupuesto. Hagan un muy buen presupuesto. Desafortunadamente, cuando de cubiertas hablamos, la cubierta en edificación nueva, particularmente, es la última parte que se ejecuta en un proyecto. Y como es la última parte,
cuando llegan a la ejecución de la impermeabilización, pues el presupuesto ya se ha acabado o está excedido. Entonces pretendemos lograr sistemas o que nos llegue un contratista y un proveedor con soluciones para 20 años con un presupuesto que apenas nos da para poner sistemas que duren 5. Entonces presupuesten muy bien desde el principio para que cuando llegue el momento de la verdad tengan el dinero suficiente para poder hacer un muy buen proceso de selección y contratar un contratista responsable que haga la aplicación. Y con esto llego al final. Las preguntas, como les mencionamos, podrán ser respondidas por el chat, ya que pues hay bastantes personas conectadas y sería un poquito difícil darle el paso a todos para que pudieran hacer las preguntas. Entonces, con mucho gusto, está mi correo, está mi número telefónico y allí podremos atenderles. Igual pueden contactar al personal de SICA local de sus ciudades o países para obtener mayor información, y en nuestras páginas web también van a encontrar muchísima información adicional respecto de este material y otros sistemas de impermeabilización y protección. Entonces, no es nada más por mi lado, les agradezco su atención y espero verlos pronto. Muchas gracias. Ok, otra vez por acá. Voy a responder algunas preguntas por acá, eh, de las que escribieron. Y si alguien de repente tiene la posibilidad de escribir alguna pregunta adicional, con mucho gusto. Pero aquí hay una pregunta, que si se pueden hacer capas adicionales de poliúreas. David Villarreal pregunta si acepta recapas, es decir, aplicación de una capa adicional sobre una capa de poliúrea ya existente. La respuesta es sí, pero hay que tener cuidado en hacer una muy buena preparación de superficie
que es química y mecánica, preparación química y mecánica para que haya buena pega entre los dos materiales. Entre más tiempo haya pasado entre una capa y la otra, la adherencia tiende a ser menor, pero sí puede ser lograda y hay que hacer unas pruebas previas a la decisión de tomar la decisión de hacer algo de gran escala. Aquí pregunta Julián Izquierdo si para un tanque de almacenamiento de agua en uso, ¿cuál poliuria recomienda? Para esto puede ser el Cicalasic 8850 que tiene ensayos y aprobaciones para estar en contacto con agua potable. Importante, los muros deben estar secos, controlar la humedad superficial del concreto y hacerle el disparo a la poliuria y se podrá llenar al día siguiente después de la aplicación. Pregunta también David Villarreal, ¿qué material necesito para la limpieza de mis equipos? Importante eso, David, sí. Generalmente los fabricantes de equipos recomiendan qué materiales de limpieza deben utilizar. Son unos aceites especiales. Hay mucha gente que le da por limpiar eso con gasolina, con aceite o con nafta. Esa no es muy buena idea. No es buena idea, los equipos se dañan. Entonces, siempre pregúntenle al fabricante de los equipos cuál es la mejor recomendación para esto. José Candelo pregunta, José Candenado pregunta si hay alguna distancia en la aplicación entre la pistola y el sustrato. No hay una distancia determinada, no hay una regla que diga deben ser 15, 20 o 50 centímetros. Esto va a depender del sitio donde yo esté haciendo la aplicación. Por ejemplo, si vieron en la aplicación del video, ojalá lo hayan podido ver, del parking deck, la distancia más o menos era 70 centímetros del piso a la pistola, porque estaba completamente cerrado el ambiente, no había circulación de viento, de aire. Entonces, si yo tengo circulación fuerte de viento, pues debo acercar la pistola más al sustrato para que no haya un fogueo, no haya pérdida de material por el aire. Pero en general, con una distancia de 50 centímetros hasta máximo 80 está bien para la aplicación. Nelson Enrique Reyes pregunta, ¿para la protección de poliuria híbrida se puede utilizar una capa de canto rodado? Sí, se puede. Cualquier material que impida que los rayos UV entren en contacto con la poliuria está bien. ¿Qué sugerencia les hago acá? Es que si van a poner un canto rodado o material rígido, en lo posible pongan una capa, un geotextil entre la poliuria y el canto rodado, para que no vaya a haber daños excesivos con la caída del canto rodado. O a veces la gente utiliza material gravas, material angular, entonces con mayor razón es mejor poner poliuria, una capa de geotextil y arriba la grava para protección. Pregunta Gabriel Coelho, ¿cómo puede el contratista controlar el espesor de la aplicación? Bien, hay unos medidores de espesor de película húmedo que se utilizan durante la aplicación, puede ser eso, y hay unos medidores de película seca, también para eso. Como este material polimeriza en segundos, en 15 a 20 segundos, entonces la sugerencia es, en general, un contratista un contratista certificado que tiene el aplicador como tal, el operario de la máquina, entrenado y generalmente certificado, ellos saben que a una velocidad determinada de paso de la pistola obtienen un espesor X. Voy a decir algo. Con una pasada en un sentido pueden lograr medio milímetro. Entonces, generalmente la sugerencia es pongan láminas metálicas de 15 por 15 cerca de la aplicación, de modo que cuando el operario esté pasando la aplicación en el hormigón, llegue hasta la lámina metálica a la misma velocidad y ustedes pueden retirar la lámina metálica a los 30 segundos y con un medidor de espesor de película seca para metal determinar cuál ha sido el espesor de película real en la aplicación. Y la pregunta de Gabriel continúa diciendo que cómo se homogeniza la mezcla. Entonces, tal vez no fui lo suficientemente claro, pero la poliuria no se mezcla nunca. Los dos componentes están separados siempre en su tambor y viajan separados y
al salir de la pistola a proyección a alta velocidad es que se logra la mezcla de los materiales. Aquí, por ejemplo, también pregunta Gabriel, ¿cuáles son los posibles defectos en la aplicación de poliuria y cómo repararlos? Bueno, defectos, mencioné algunos que son las manchas café, producto de un error de mezcla, cuando el equipo no tiene un buen setup y no está saliendo adecuadamente la proporción 1:1 en volumen, van a quedar manchas de un color diferente al color de la poliuria. Y reparar eso, pues realmente hay que cortar el tramo que está con las manchas, quitarlo y volver a hacer la aplicación. Otro defecto ya va más relacionado con el sustrato. Si el sustrato está húmedo, si la humedad de mi concreto supera el 4%, yo aplico la poliuria, ya forma la piel como normal, se ve normal, pero a los pocos días aparecen unas burbujas. Si yo rompo esa burbuja, seguramente voy a encontrar agua dentro. Eso significa que el sustrato está húmedo y la solución es toda la zona dañada, retirarla y volver a hacer la aplicación. En general, esos son los daños que pueden darse más durante la aplicación y probablemente son más referidos a la preparación de superficie como tal. Y bueno, hay muchas más preguntas, pero bueno, trataremos de responderles a todos internamente. Entonces, quiero dejarlos ya con esto, agradecerles nuevamente y espero que podamos continuar con esto próximamente. Muchas gracias y hasta pronto.